Un saludo para todos. En el video anterior continuamos con la revisión del libro Curso de Física del padre Álvaro Calderón y veíamos cosas como, por ejemplo, el hecho de que a nuestra observación más inmediata, es decir, a nuestro alrededor, nos encontramos con cosas y procesos, es decir, nos encontramos con cosas múltiples, variadas, que son esto o lo otro. Y además nos encontramos con que estas cosas que vemos, que tocamos, que podemos sentir a nuestro alrededor, que son perceptibles a nuestra sensación, a nuestros sentidos, sufren, padecen o ejecutan una multitud de cambios, movimientos, mutaciones y procesos. Es decir, a nuestra experiencia más inmediata se revela la existencia de cosas, pero también de procesos. Cosas que en cuanto tal son algo, tienen una identidad, por lo tanto una cierta permanencia, cosas que son algo y que mientras duran en el ser, pues tienen y gozan de esa permanencia, de ser lo que son. Pero además cosas que están sujetas a una multiplicidad de movimientos o cambios, cambios accidentales, cambios sustanciales, de los cuales ya hemos hablado en otras oportunidades. Una primera división o una primera distinción inteligente nos mostraba el padre entre la substancia y los accidentes, lo substancial y lo accidental. Y nos decía que la substancia, que llamamos substancia, aquello que es en sí, que no requiere de existir en otro, mientras que llamamos accidente a aquello que existe pero en otro como en su sujeto, es decir, aquello que para existir requiere, necesita darse en un sujeto. Y esto lo aclarábamos un poco más dividiendo los modos de la accidentalidad o los modos en que algo puede ser dicho accidente en las 9 categorías de Aristóteles. En realidad son 10 porque la primera es la substancia. Los otros 9 accidentes son los modos del ser accidental: cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, situación, el tiempo, la situación temporal o el cuándo, y el habere, el habitus. Esos 9 accidentes o modos accidentales de ser. Esto lo veíamos en el video anterior y nos daba un panorama bastante general de todo lo que es nuestra experiencia de lo que nos rodea, de lo que podemos sentir y experimentar a nuestro alrededor. Ahora, en este video vamos a darle una mirada al primero de esos 9 accidentes, es decir, al accidente cantidad. La cantidad es el aspecto más notorio de los cuerpos, de eso que llamamos cuerpo o materia. La materia es todo lo que ocupa cierto lugar en el espacio, todo lo que tiene cierto volumen, cierta cantidad material, precisamente. Estamos aquí moviéndonos o usando el sentido o significado más común, más corriente de la palabra materia, lo que incluso un niño podría entender si le explicamos qué es lo corporal, qué es lo material, esto que veo, que toco, que está aquí o que está allá. Es el aspecto más notorio de los cuerpos, el aspecto con el que casi que en primer lugar nos encontramos cuando abrimos los ojos y empezamos a experimentar la realidad. Bien, este accidente es el primero de los 9 y es el primero no de manera caprichosa o por azar, sino porque de alguna manera este accidente, al darle a la substancia partes en el espacio, al ubicar a la substancia en el espacio y darle partes corpóreas, sirve, como si dijéramos, de sustento de los demás accidentes, de la cualidad hacia abajo,
todos los otros 8 accidentes de alguna manera inhieren o se dan en el sujeto, en la sustancia, por medio o gracias o a través de, o por lo menos suponiendo que la sustancia ya cuenta con partes físicas, con partes corpóreas. De manera que para decir qué es, cómo hay que entender el sentido, la definición de este primer accidente cantidad, vamos a decir que es el accidente que le otorga a la sustancia la divisibilidad en partes demostrables. ¿Qué significa esto? Significa que gracias o en virtud de la cantidad, una sustancia se puede decir que tiene partes. ¿Partes de qué tipo? Partes demostrables. Aquí la palabra demostrables no se entiende en un sentido lógico de hacer una demostración silogística científica, sino en su sentido más sencillo de poder señalar como con el dedo las partes. Cuando tengo frente a mí alguna cosa corpórea y puedo casi que como con el dedo empezar a señalar sus distintas partes y decir aquí está esta parte y aquí está esta otra parte, eso es lo que quiere decir aquí accidente de divisibilidad en partes demostrables. El hecho de que la sustancia, este árbol, este perro, esta persona, este planeta, pueda tener partes señalables casi que con el dedo, para que las veamos, para que las toquemos, eso es lo que hace el accidente de cantidad en la sustancia. Por eso decimos que de alguna manera los otros 8 accidentes inhieren o se dan en la sustancia, suponiendo ya a la sustancia constituida en sustancia cuantificada, en sustancia corpórea, en sustancia ya ocupando un lugar en el espacio, extendida en el espacio. Decimos entonces, para dejar este punto completamente claro, que todo lo que tiene cantidad es divisible en partes. El accidente cantidad tiene como característica propia el hacer que la sustancia pueda ser dividida en partes. Y aquí entendiendo partes, como ya dijimos, en partes demostrables, señalables, casi que con el dedo. Y es evidente cuando estamos frente a un animal, frente a un árbol, frente a lo que sea que pueda tener materia, que pueda ser corporal, es evidente que podemos señalar con el dedo y dirigir nuestra mirada y casi que tocar cada una de las partes que componen esa cosa. Eso es lo que queremos decir y por eso decimos que esto está casi que al alcance de un niño. Nos movemos acá en los sentidos y en los significados casi que más comunes, más de sentido común de las palabras partes, demostrables, físicas o corpóreas. Tenemos entonces que el accidente cantidad es el accidente de la divisibilidad en partes demostrables. Ahora vamos a explicar los dos tipos o especies de cantidad. La cantidad es un accidente que se divide o que contiene dos especies. La magnitud y la multitud son dos especies distintas de cantidad. La primera especie de cantidad es la cantidad según magnitud. Todos los cuerpos, todo lo que puede ser físico o material, está afectado de distintas maneras de magnitud. Ejemplos: la longitud entre un punto A y un punto B, por ejemplo, la longitud, la superficie y el volumen. Esos son 3 ejemplos. Hoy en día, en la física matemática moderna, si ustedes buscan la definición de magnitud, pues van a encontrar que magnitud hoy en día se entiende como cualquier parámetro físico medible que afecte a un cuerpo. En ese sentido, la temperatura.
por ejemplo, también es considerado hoy una magnitud. Aquí ponemos de ejemplos estos que nos ayudan a entender claramente el concepto de la cantidad según magnitud, longitud, superficie y volumen. ¿Y cuál sería la definición de lo que es la magnitud? Pues accidente de divisibilidad en partes demostrables. Ese sería el género, porque si pertenece a la cantidad, pues recibe la misma definición de la cantidad y le agrega algo. Recordarán ustedes por allá cuando explicábamos lo que son los géneros, las especies y los individuos. El género contiene las especies contienen los individuos. Por eso la especie recibe la definición del género y además le agrega algo. Por eso aquí estamos diciendo que la magnitud es accidente de divisibilidad en partes demostrables y le agrega continuas. Entonces la magnitud es cantidad continua. ¿Cómo así? ¿Cómo así que cantidad continua? Pues claro, piensen ustedes, por ejemplo, en una barra de acero de 10 metros. Es continua, es decir, cada uno de los 10 metros que componen la barra se continúa con el siguiente, es decir, por decirlo de alguna manera, la superficie que es el límite del primer metro, por ejemplo, es a la vez superficie con que inicia el segundo metro. El primer metro y el segundo metro no se interrumpen, sino que la superficie continúa. Precisamente de ahí viene la expresión sin solución de continuidad. Y lo mismo el segundo con el tercer metro y el tercero con el cuarto. Una barra de 10 metros está compuesta de 10 metros que son continuos. Los 10 metros están en una superficie continua. Diferente sería si habláramos no de una barra de 10 metros, donde la superficie es continua, es común a cada uno de los 10 metros, y más bien habláramos de 10 barras, cada una de 10 metros. Si tengo frente a mí 10 barras de hierro, cada una de 10 metros de longitud, pues tengo cantidades continuas en cada una de las barras, pero discontinuas en cada una de las 10 barras, porque puedo poner una acá y otra más allá, y el fin, la superficie que es fin de una de las barras no se continúa con el inicio de la barra siguiente, sino que hay un espacio que puedo señalar y que puedo identificar entre una y otra. Esa es la diferencia entre lo continuo y lo que vamos a hablar ahorita sobre la otra especie de cantidad, que es la de multitud. La otra especie de cantidad, del accidente cantidad, es la multitud y se define como accidente de divisibilidad en partes demostrables, discretas. Aquí está la diferencia con la magnitud. La magnitud nos habla de cantidades continuas, es decir, cantidades que a pesar de que le dan a la cosa el poder tener partes, estas partes se continúan la una con la otra. Cuando hablo, por ejemplo, de que algo tiene 60 kilos de peso, estos 60 kilos están de manera continua en la cosa. No se separan, sino que a pesar de que los puedo numerar con referencia a una unidad, sin embargo, en la cosa son de naturaleza continua. No es que por aquí estén 20 kilos y por allá pueda poner los otros 40. Esa es la gran diferencia con este otro modo o especie de cantidad, que es la cantidad según multitud, que en esta cantidad las partes son discretas, es decir, separadas la una de la otra. Y entonces puedo numerarlas. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tengo en un estadio de fútbol viendo Alemania contra España a 40.000 personas.
Y entonces, claro, las puedo enumerar, la primera, la segunda, la tercera, hasta 40.000, las puedo señalar con el dedo, pero a diferencia de las cantidades continuas, a diferencia de la magnitud de las magnitudes, en las cantidades por multitud o en la cantidad por multitud puedo señalar claramente dónde termina una y dónde comienza la otra. No se continúan como se continúan los 10 metros de una barra de hierro, sino que aquí está este aficionado, aquí está este otro, aquí está este otro. Son 40.000. Evidentemente estamos hablando de una cantidad, pero son cantidades discretas, es decir, separadas, divididas, seccionadas la una respecto de la otra. Tan diferentes serán estos dos modos o estas dos especies del accidente cantidad que fundan o son fundamento cada una de dos disciplinas diferentes. Por un lado, la geometría, que se ocupa de las distintas magnitudes, de las distintas cantidades continuas, de las longitudes y las superficies, y por otro lado, la matemática, que se ocupa de todo lo que la cantidad discreta puede ofrecer en cuanto al entendimiento de las cosas físicas, todo lo que se puede enumerar y todas las operaciones que se pueden hacer después de que he numerado una cierta cantidad: sumar, restar, multiplicar, dividir. Tenemos entonces que el accidente cantidad, el primero de los 9 que enumeró para nosotros el gran Aristóteles, es el accidente de la divisibilidad en partes demostrables, señalables. Acuérdense que estamos hablando aquí de conceptos bastante de sentido común. La cantidad le otorga a la sustancia el tener partes demostrables, ya sean continuas, como en la magnitud, o discretas, como en la multitud. Tenemos entonces el accidente de divisibilidad en partes demostrables, ya sean continuas o discretas. Conviene mucho distinguir lo que es la cantidad en general y lo que son sus dos especies, la magnitud y la multitud. Y fíjense ustedes que la física moderna, la física matemática, se instala, es decir, se quedó en la cantidad continua y discreta, pero se quedó en la cantidad. Es más, incluso la substancia misma fue abandonada para quedarse literalmente solo con el accidente cantidad. El físico, en cuanto a su método, en cuanto a lo que le permite su método, no sabe nada, no quiere saber nada de substancias y de cosas, sino que solamente se queda y le interesa aquello que se pueda medir, aquello que se pueda expresar en términos numéricos. Por eso el reino de la cantidad, magnitud y multitud es el reino en el cual la física moderna se quiso voluntariamente encerrar, por decirlo de alguna manera, perdiendo la riqueza de lo real, que implica causa formal, causa final, causa eficiente, no solo causa material. Es más, la misma causa material la redujeron a lo numerable, a lo expresable matemáticamente. Pero bueno, de esto ya hablamos en otra oportunidad.